Padre Dios, te doy gracias por cada oportunidad que tú nos das de poder participar de tu palabra, poder escucharla, poder entenderla, Señor, y de esa manera poder vivir conforme a tu verdad. Padre, estamos en tiempos en los cuales necesitamos de ti, mi Dios, de tu guianza, y que, Padre Celestial, esta sea la antorcha que dirija nuestros pasos por el camino del bien y podamos llegar, Señor, a nuestra meta, que es la vida eterna en ti. Padre, tú ofreces esta salvación a todos los humanos, a todos los seres humanos. Yo te pido, mi Dios, que abras sus oídos, que puedan entenderla, Señor, y puedan apreciarla y puedan recibir la salvación que tú quieres darles. Gracias, poderoso Dios. Satura tu palabra con tu poder, con tu gracia, con tu bendición, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey. Entra en el corazón nuestro y en el hogar nuestro también, porque lo necesitamos. Padre, nos unificamos como cuerpo que somos en ti, para pedirte, mi Dios, que este cuerpo se levante y podamos, Señor, orar realmente, Señor de los cielos, por los acontecimientos de esta tierra, para que seamos guardados, Señor, del día de la ira tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa tarde. El Señor ha estado hablando a nuestro corazón acerca de lo que Él requiere de usted y de mí, lo que Él quiere que nosotros actuemos, porque su misericordia es grande y dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una de las palabras que Él quiere revelarnos hoy es la vida que nosotros tenemos que vivir en Él para poder aprovechar estos tiempos y poder nosotros determinar nuestros pasos al camino de la verdad y la vida. Ustedes saben de los acontecimientos y la misma palabra dice allí en Mateo capítulo 24, nos habla de que habrán guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. O sea, la tierra será tocada. Pero dice que hasta este momento nosotros como seres humanos lo hemos tomado hacia la ligera, porque esos son anuncios de que Cristo viene. Y Pedro lo explica muy claramente cuando nos dice de que muchos de los que no creen en Dios, ellos dicen de que desde cuándo está que Cristo viene y no ha venido, pero mi Dios es un Dios de tiempos. No el tiempo suyo, no el tiempo cronológico, sino que el tiempo kairos. Él se mueve en su tiempo, porque en Él no hay principio, no hay fin. Él es un solo tiempo. Y dice la palabra de Dios allí en segunda de Pedro capítulo 3, que nos habla: el día del Señor vendrá. Yo les digo de que nosotros no podemos descartar el Viejo Testamento, porque desde ese entonces el Señor les habló a su pueblo de que un día vendría la venganza de Dios, la ira de Dios sobre la tierra. Eso viene desde nuestros antepasados. Hasta este momento Dios nos sigue hablando de que vendrá la ira de Dios. Y nosotros nos pausamos allí en Apocalipsis capítulo 8, en el sonar de las trompetas, y habla de que verdaderamente ese ya es el momento que nos habla aquí el apóstol Pedro, que nos habla el Viejo Testamento, donde dice la venganza de Dios. Dijimos que los sellos y todo eso son acontecimientos que han venido a la tierra por causa del mismo hombre, porque nosotros hemos alterado la creación de Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con lo que nosotros ejecutamos sobre esta tierra. Hemos desmejorado lo que es la creación. Entonces los sellos hablan acerca de qué, de todo lo que se ha deteriorado por causa del hombre. Pero aún así el hombre sabe que hay guerras, que hay rumores de guerras, pero aún no se percata de la ira de Dios.
Dios habla de varios acontecimientos en su palabra, pero aquí el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3 y su versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, porque había escrito la primera donde dice: y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que él está exhortando tanto en su primera carta como en esta segunda carta que él está escribiendo. Él está exhortando para que se despierte en nosotros un limpio entendimiento. Y ese limpio entendimiento solo viene a través de ¿qué? De una comunión con Dios. Quizás usted va a decir: la hermana siempre habla de comunión, porque no hay otra forma. Usted y yo necesitamos tener una relación íntima con Dios, hablar con Él, leer su palabra, porque por medio de su palabra Él nos muestra los tiempos que estamos viviendo. Es una palabra viva, no es una revista, no es un periódico que nos da noticias del momento, sino que Él viene hablando desde tiempos antiguos de lo que ha de venir sobre esta tierra, pero nosotros no nos hemos dado por advertidos. Entonces dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. O sea que la palabra de Dios va desde Génesis hasta Apocalipsis y nos habla desde antes lo que Dios ha hecho, que está en el presente, y lo que va a ser el futuro. Entonces el apóstol Pablo dice: para que tengáis memorias de las palabras. O sea que tenemos que tener memoria de su palabra, dice, que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Quiénes eran los santos profetas? Están en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestro entendimiento para poder captar lo que los profetas hablaron en el pasado, que se van a cumplir tanto en el presente como que en el futuro. Por eso nosotros tenemos que limpiar nuestra mente, quitar todo lo que no es, para darle lugar a la palabra de Dios, que es limpia, y limpiar nuestra mente para que llegue con claridad lo que el apóstol Pedro nos está hablando aquí. Y dice: memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. O sea que tanto se lo dio a los profetas como se lo dio ¿qué? A los apóstoles. Los apóstoles dice que son el fundamento, o sea, que Dios usó para edificar la iglesia, pero el fundamento principal nosotros sabemos que es Cristo, y en Cristo están ¿qué? Fundamentados los apóstoles, que fueron enviados a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios pecados, estarán contaminados. Y nosotros tenemos que ver que esto ya se está dando. Y dice: y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos van a venir diciéndole: ¿dónde está Dios? Si desde cuándo oigo esta predicación de que Cristo viene, ¿por qué Cristo todavía no ha venido? Lo hemos hablado, que dice que la iglesia, si nos purificáramos, si entendiéramos y limpiáramos nuestro pensamiento, nosotros podríamos hacer que ya nuestro Señor Jesucristo hubiese venido, pero aún a usted y a mí necesitamos desarrollarnos en esa intimidad y esa relación donde menguo yo y Cristo vive.
donde yo muero y su resurrección se forma en mí, donde Él nace en mí, donde ya no soy yo, sino que es Él. Y dice ahí, diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos hablan de Génesis, donde fue creado todo. Y dice, estos ignoran, o sea, estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea que estos hombres ignoran que desde el principio fueron hechos por la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así se creó. Y si Dios dice que vendrá y levantará su iglesia, y si Dios dice en su palabra que vendrán tiempos difíciles a la iglesia, es porque así va a suceder. Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, ¿qué dice? Para que mienta ni se arrepienta. O sea que Dios, su palabra es fiel y verdadera. Por su palabra todo fue creado. Y por su palabra va a acontecer lo que dice su palabra, pero usted tiene que entender su palabra. Entonces dice, estos burladores ignoran, o sea, son ignorantes, de forma voluntaria porque no quieren aceptar. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué es lo que subsiste por el agua? La tierra, dice. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua cuando vino el juicio sobre la tierra, porque el hombre no tenía el entendimiento, sino que dice que estaba de continuo, sus pensamientos estaban en mal. Y Dios se arrepintió de haberlo hecho, y Dios decide destruir la creación por causa del pecado del hombre. Él dice, ya no contenderá mi espíritu con él, porque al final él es carne. En él no está el espíritu, porque no quiere recibir del espíritu. Entonces en ese tiempo Dios vio que el hombre, en lugar de hacer lo bueno, hacía lo malo. Y vino el diluvio que ustedes ya saben en el tiempo de Noé. Y destruyó todo. Y solo se salvaron, ¿qué? 8 personas. Y los animales asignados en parejas, macho y hembra, para que cuando esa destrucción de toda la humanidad, donde habían quedado 8 personas, pudieran reproducirse en una nueva generación, pero al final del día nosotros podemos ver que el hombre en sí sigue ¿qué? Sus pensamientos de continuo el mal. Y Dios destruyó en ese tiempo la tierra con agua, pero su palabra dice, porque si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que será destruida ¿con qué? Con fuego, ya no con agua. Dios dejó el arco iris como una promesa de que no iba a destruir más la tierra con agua, pero sí con fuego. Y usted ve que cuando vemos la ira, que cuando Dios toma acción, ya en los últimos tiempos, ¿es con qué? Estaban muriendo las trompetas, granizo, fuego y sangre. Y luego dice que algo rodó ¿hacia dónde? Hacia el mar, como una montaña de fuego. Luego dice que cayó una estrella que se llamaba el ajenjo. ¿Dónde? En las aguas dulces.
O sea que si Dios dice todo esto de fuego, es porque la ira de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir en el tiempo postrero. Pero pidámosle a Dios que no estemos nosotros presentes. Y si nosotros nos hemos ido con la iglesia, porque la iglesia no va a estar cuando dice el día del Señor vendrá, la venganza del Señor vendrá, la ira de Dios caiga sobre la tierra, no estará la iglesia. Pero posiblemente no estén muchos que ya fallecieron, pero que no entregaron su corazón a Dios. Ellos en el día postrero serán juzgados también. Entonces es necesario que usted y yo estemos a cuentas con Dios desde este instante, sea que vivamos para esperar su advenimiento y seamos levantados con Él, o sea que muramos hoy, porque cada segundo de nuestra vida verdaderamente cuenta. Decía alguien, es una persona que aprecio mucho, hacía un comentario la semana pasada y decía de que nosotros teníamos que vivir una fe existencial, o sea que nuestra fe tenía que hacerse existente en nuestras vidas y practicar la palabra cada centésima de segundo. Y nosotros estaremos viviendo la palabra de Dios, no cada segundo. Recuerde que el minuto tiene 60 segundos y cada centésima de segundo ni siquiera hace, o sea que nuestro latido va más rápido, o sea que ni nuestro respirar se compara a cada centésima que deberíamos de vivir de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de empezar hoy a vivir esa vida en Cristo, porque sea que vivamos o que muramos, si estamos para el advenimiento y hemos caminado como Dios nos ha mandado, gloria a Dios, vamos a ser levantados en las nubes por nuestro Señor Jesucristo. Pero si morimos, vamos a un descanso y también cuando Él venga en el advenimiento, vamos a ser levantados. Pero si nosotros no vivimos una vida aceptable a nuestro Dios, nos espera la ira de Él. ¿Y quién quiere vivir la ira de Cristo? Dice que los hombres no podían ni siquiera mantenerse de pie cuando supieron de que ahora ya no era lo que habían escuchado, como hoy que escuchamos, este país se está peleando con este otro, se oyen rumores de que se puede desatar la tercera guerra mundial. Pero ¿cuántos estamos preocupados o alertados? El hombre sigue su rumbo, pero cuando acontezca cuando venga la venganza de Dios, dice que ningún hombre podrá permanecer de pie. Y lo hemos leído tanto ahí en el capítulo 6 y su versículo 17, donde dice, porque el gran día de su ira ha llegado al sonar las trompetas, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Entonces sigue diciendo aquí en segunda de Pedro capítulo 3, que estos burladores, estos que quieren engañar, ignoran voluntariamente el tiempo de la palabra, que todo fue hecho por la palabra de Dios, y que en ese tiempo fueron abnegados. ¿Qué dice? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios. Mire, o sea, el cielo y la tierra están preservados o reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que el cielo y todo esto está guardado para la ira de Dios que vendrá sobre el hombre impío que no quiere recibir hoy de Dios, que dice que Dios no existe, que cree
que Él es poderoso y que no hay otro poderoso que Él. Entonces dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, dice, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Me llamó mucho la atención esto de que nosotros nos movemos en nuestro tiempo, pero Dios no se mueve en el tiempo nuestro, sino que Él se mueve en su tiempo. Y lo lindo es que la misericordia de Dios siempre está presente para este tiempo, para nuestras vidas. Y dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos y no perezcamos para siempre. Pero decimos, Señor, mira todo esto, mira aquello, mira aquí. Dice que cuando Pedro está dando este texto, él se refería a la cita que da el Salmo 94, que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Todo el tiempo es un nada ante Él, porque así como en la presencia y en la naturaleza de Dios todo es eternidad, por tanto nada es largo, nada es corto delante de Él. Ningún lapso de tiempo deteriora sus propósitos. Me gustó esta palabra porque nada va a deteriorar. Ningún lapso de tiempo humano va a deteriorar sus propósitos y sus planes. Su día de ira vendrá y nosotros tenemos que estar alertas. Entonces no querramos nosotros hacer que nuestro tiempo sea el tiempo de Dios. Para Él no hay tiempo largo, para Él no hay tiempo corto. Para Él dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Todo el tiempo es una nada ante Él, porque así como en la presencia y en la naturaleza de Dios todo es eternidad. Por lo tanto, nada es largo, nada es corto delante de Él. Ningún lapso de tiempo deteriora sus propósitos. Todas las cosas son igualmente cercas y presentes en su vista. La distancia de 1000 años antes de que ocurra un evento no es más para Él que lo que sería el intervalo de un día, de una ida. Puede ser una ida para Él, como puede ser una eternidad. Con Dios ciertamente no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él toma por su nombre el yo soy. Él es el yo soy en el presente, yo soy en el pasado, yo soy en el futuro. Juntamente, así como decimos nosotros que Dios está en todas partes, podemos decir que Él es siempre. Él está en todas las partes en el espacio. Él está en todo y en todo. Por eso se llama ¿qué? El Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Y por qué retarda su tiempo? Porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos y no perezcamos. Ese es el amor, esa es la misericordia de Dios. Ese es el gran poder de Dios que tiene para con nosotros, su divino amor. Y hoy yo le quiero hacer la invitación que en medio de la situación que usted esté viviendo, porque vienen situaciones difíciles a nosotros,
emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Quizás está pasando por un momento difícil en salud, quizás está pasando por un momento difícil en la economía, quizás está pasando un momento difícil en la familia. No lo sé, pero Dios sí sabe. Pero Dios quiere darnos el regalo eterno que es su salvación. Recibamos ese regalo de Él, que nos promete una vida eterna, donde no habrá muerte, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá depresión, sino que gozaremos de sus bendiciones. Y como les dije la otra vez, el Espíritu Santo es la anticipación de la gloria que hemos de vivir nosotros en el futuro, pero tenemos que caminar en Él. Cierre sus ojos allí y recíbalo. Recíbalo en esta tarde. Querido Padre Dios, si quiere repetir estas palabras, repítalas. Quiero recibirte en esta hermosa hora. Quiero que tú seas el todo en mi vida. Tú seas el gran yo soy en el presente, el gran yo soy en el pasado, el gran yo soy en el futuro. Que mi vida se invada de ti, no importando la situación que hoy esté viviendo. Yo quiero rendir toda mi vida a ti, porque sé que esto es pasajero, pero lo que tú me ofreces es eterno. Y yo quiero recibir eso que tú me estás ofreciendo hoy, que es mi salvación y mi vida eterna. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno y tu misericordia nos ha guardado hasta hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y que sea una palabra efectiva que traiga vida a su ser. Gracias, Señor.